Iron FX te trae las claves del día con José Antonio Bittner en Business Connection. El día que parten de lo que empieza a posicionar, empieza a convertirse el gran protagonista en Europa, y son los gobiernos gastones. Isabel Schnabel, que se ve que ayer se olvidó de quién era su jefe, de quién le mandaba, de quién está ahora mismo en ese posicionamiento de decirles hasta dónde estáis apretando, son los gobiernos, se olvidó durante un tiempo de ese posicionamiento. Y ayer dejó salir la clave fundamental y a partir de ahí por dónde se está comportando, por dónde se está moviendo el conjunto de la decisión del Banco Central Europeo. Miren, en esta primera clave donde el BCE ya pone de manera muy clara que teme que se genere un bucle entre la deuda y la inflación si los gobiernos siguen gastando sin control, empieza a afinarse una de las cuestiones clave alrededor de cómo el Banco Central Europeo empiece a temer que ese movimiento de los gobiernos va a generar una situación muy complicada. Miren, en las palabras de Isabel Schnabel queda clara una argumentación que en esta mañana la banca privada norteamericana, pero sobre todo europea, está poniendo encima de la mesa. Los déficits fiscales, lo que están haciendo, el movimiento, la fuerza, está yendo para incrementar la deuda en términos absolutos por parte de los gobiernos. Esos gobiernos necesitan que, para que la deuda sea sostenible en el medio plazo, la inflación se mantenga en niveles muy elevados. A partir de aquí, ustedes dirán, nos hemos vuelto locos. No, nosotros no, ellos. Nos hemos vuelto locos. ¿Cómo que los gobiernos quieren una inflación muy elevada? Sí, y es la clave fundamental del entorno en el que nos estamos moviendo. ¿Cómo conseguir gastar más sin reducir la deuda que ahora mismo tienen los gobiernos? ¿O cómo reducirla gastando todavía más por la inflación? De tal manera que Isabel Schnabel lo que puso ayer encima de la mesa es cómo podemos salir de esta situación totalmente esperpéntica en la que los gobiernos gastones, a base de una inflación elevada, consiguen reducir el nivel de deuda sobre Producto Interior Bruto. Es decir, consiguen que se vea que deben todavía menos gracias a la inflación. Si esta situación persiste, son las familias y las empresas las que padecerían el peor impacto en el entorno inflacionario. Pero llegará un momento en que familias y empresas entiendan que son los gobiernos los que están buscando la inflación elevada para conseguir reducir la cantidad de deuda sobre Producto Interior Bruto que tienen. De tal manera que el Banco Central Europeo, para que no se mantengan las políticas de gasto sin necesidad de cuadrar cuentas, podría desanclar las expectativas de inflación en la eurozona, erosionando además gran parte de la credibilidad del Banco Central Europeo, que tendría que combatir la inflación a base de subida de tipos, pero teniendo por otro lado a quien intenta reducir ese movimiento con la política fiscal. Esto es Liz Truss en estado puro. Pero esto es lo que el mercado no está queriendo ver en el conjunto de Europa, con gobiernos que están haciendo exactamente el mismo comportamiento que Liz Truss. De tal manera que Isabel Schnabel ha intentado unir los dos cabos. Liz Truss, el aumento fiscal, Liz Truss y el aumento fiscal, con los gobiernos europeos que están decidiendo tomar el camino de Liz Truss, aunque el mercado está prefiriendo mirar a otro sitio. Sobre todo porque en el capítulo de Liz Truss entraba una cuestión y un factor clave en funcionamiento. Y es que querían a Rishi Sunak. El movimiento de la banca, el movimiento del poder, quería a un Rishi Sunak y no a un Liz Truss, a una Liz Truss, lo que no sucede en el resto de Europa. Pero Isabel Schnabel está intentando unir cabos cuando dice todo esto. Está intentando darnos a entender que solo hay un ganador en el movimiento de inflación elevada, que son sus jefes. Que es la parte extraña o la parte complicada de entender de todo el discurso de Schnabel ayer. Pero algo se está moviendo en el Banco Central Europeo con un problema mayúsculo cuando dice Isabel Schnabel que teme que se genere un bucle
entre deuda e inflación si los gobiernos siguen gastando sin control. Lo que está queriendo decir Isabel Schnabel es que ahora mismo tenemos una perspectiva de tipos que puede modificarse y mucho al alza si los gobiernos no empiezan a recoger ese camino fiscal de subida que lo que hace es meter más estímulo a la economía para que el ciudadano perciba que las cosas no están mal, impulsando todavía más la inflación, pero con un único objetivo, que es el electoral. De tal manera que si los distintos gobiernos quieren evitar la conflictividad social, quieren evitar esa sensación de que hay una depresión económica, de que hay una situación clara de empobrecimiento, si lo quieren evitar mediante un incremento inflacionario, mediante la emisión de deuda, que además esa emisión de deuda con más gasto público, con más déficit, lo que genera es una reducción, es decir, la locura total. Oiga, usted gaste más, que elevará la inflación y reducirá la deuda sobre Producto Interior Bruto suya. De tal manera que con todo ese contexto se genera la clave fundamental que Isabel Schnabel está intentando denunciar. Son los gobiernos los únicos favorecidos de este entorno inflacionario que está llevando a familias y empresas al conjunto de Europa a una situación extremadamente complicada simplemente para satisfacer sus propios deseos de poder gastar más y elegir dónde va el gasto, manteniendo además una reducción de PIB, de deuda sobre Producto Interior Bruto. Este es el punto clave que nos asalta ahora mismo, porque lo que está diciendo Schnabel, Banco Central Europeo, es que el peor escenario puede ser todavía peor del que ahora tenemos. Y ríanse ustedes de la segunda ronda de inflación por culpa de los salarios si estos gobiernos gastones consiguen ser los ganadores de todo este movimiento de la inflación al alza y vuelven a meter más dinero en el conjunto del mercado, elevando todavía más la inflación. El segundo